Ante todo, un cordial saludo. Quien les habla, el alumno Jonathan Rodríguez. A continuación haremos una exposición referente a la materia de derecho tributario. En cuanto al hecho imponible, el hecho imponible, conocido también como presupuesto de hecho, constituye un hecho concreto localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual sucedido efectivamente da nacimiento a la obligación tributaria de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 36, el cual se define hecho imponible como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Evidentemente, el presupuesto legal y el hecho imponible son conceptos diferentes, ya que el primero es pura abstracción, hipótesis elaborado de la mente del legislador y plasmado en la ley, mientras que el segundo es concreción, certeza, localizado en la realidad y subsumido en la hipótesis. Cabe resaltar que el hecho imponible no es otra cosa que el negocio o acto económico que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es un hacer o un hacer. Asimismo, en cuanto al nacimiento presupuesto del hecho imponible, el derecho a las obligaciones nacen por tres vertientes fundamentales. La primera de ellas es la ley por sí misma, sin condicionarse con algún hecho jurídico, obligaciones meramente legales. Segundo, tenemos la ley por su misma condición, pero condicionado a un hecho jurídico, obligación ex lege. Y tercero, la voluntad de las partes, obligaciones voluntarias. En tal sentido, la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación, siendo esta una obligación ex lege, porque su nacimiento es condicionado a la realización o no de un hecho jurídico, hecho imponible con trascendencia tributaria. Y en cuanto a la exigibilidad del hecho imponible, lo establece en su artículo 37 del Código Orgánico Tributario, establece una situación de hecho cuando la ley no exige el cumplimiento de ninguna formalidad o requisito para la validez del hecho imponible, sino que basta con la realización del acto generador de la obligación tributaria. En el caso de situaciones de derecho, se dice que se está en presencia de esta, toda vez que debe cumplirse con el requisito formal que haga constar dicho acto. Entonces puede decirse que para determinar si se está ante una situación de hecho o de derecho, bastará con analizar si la ley exige o no el cumplimiento de un requisito para que dicho acto sea considerado como válido. Asimismo, y a continuación, expondremos sobre el recurso contencioso tributario. En cuanto a su definición, es un recurso de impugnación jurisdiccional contra los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. El recurso contencioso tributario puede interponerse sin haber ejercido previamente el recurso jerárquico y habiéndolo ejercido en los casos que hubiera sido denegado tácitamente, incluso cuando hubiese sido resuelto, denegándolo total o parcialmente. El proceso contencioso tributario tiene por objeto la anulación del acto administrativo de efecto particular que causa afectación a los derechos e intereses directos. Este recurso es de plena jurisdicción, término que implica que el juez conocedor del mismo tenga amplia potestad de conocer el fondo del acto, así como también la forma de este, su recurribilidad y procedencia, sin obviar la facultad que esta misma cualidad del recurso otorga al juzgador para no solo anular el acto administrativo, sino también de modificar o reformar su contenido. Los presupuestos procesales de la acción del contencioso tributario venezolano son la legitimación para recurrir del acto, el acto de efectos particulares del contenido tributario, el juez de la jurisdicción contenciosa tributaria, la representación o asistencia de abogados, la tempestividad del recurso y la notificación de la administración tributaria emisora del acto responsable de la omisión. En cuanto a la legitimidad en el contencioso tributario, hay que distinguir entre la legitimación activa, que sería la actitud de una persona para ser sujeto demandante o recurrente en el contencioso tributario, y la legitimación pasiva, que sería siempre la del ente público, del cual emana el acto o del cual se esperó un pronunciante no producido en fecha oportuna. Asimismo, esta naturaleza de la acción en el contencioso tributario está prevista en el artículo 242 del Código Orgánico Tributario.
que es aplicable el recurso contencioso tributario en virtud del artículo 259 EJUDE. Este artículo del COP señala los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este capítulo. De igual manera, los actos impugnables de efectos particulares, siguiendo lo previsto en el artículo 242 de la mencionada ley, en concordancia con el artículo 259 del COP, debe señalarse que son actos impugnables mediante el recurso contencioso tributario todos aquellos actos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria, es decir, la nación, Estado, municipio, instituciones e instituciones autónomas, que determinan tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. De aquí se derivan las siguientes características del acto impugnable. El contenido del acto puede ser determinación de un tributo, es decir, señala la cuantía de un tributo, la aplicación de sanciones, el cual el acto puede referirse a la imposición de una sanción pecuniaria, cualquier otra pretensión de la administración tributaria que afecte los derechos de los administrados. De igual manera, en cuanto a los actos no impugnables, el artículo 259 del COP contempla que no serán impugnables los actos dictados en un pronunciamiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación, los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen tributos y sus accesorios cuya recaudación sea solicitada a la República. Los demás casos señalados expresamente en el COP o en las leyes. Los dos primeros casos están también excluidos del recurso jerárquico y pareciera en principio que no habría una lesión a los principios de la tutela judicial y demás principios consagrados en nuestra Constitución, ya que no se trata de actos aplicados expresamente en el COP o en las leyes. Dentro del tercer grupo de actos impugnables debemos señalar aquellos casos ya mencionados que están incluidos en la vía judicial expresamente por el COP, como lo son la intimación de derechos pendientes, el cual se encuentra consagrado en el artículo 214 del COP, los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, que se encuentra establecido en el artículo 227 del COP, y las consultas establecidas en el 235 del COP. El juez competente, dentro de los requisitos presupuestos para que se inicie válidamente el proceso contencioso tributario, está la interposición del recurso para ante el Tribunal Superior del Contencioso Tributario. De acuerdo con el artículo 329 del COP, son los tribunales superiores de los contenciosos tributarios los competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales de naturaleza tributaria, exceptuándose solo de su conocimiento los procedimientos relativos a los ilícitos tributarios sancionados con penas restrictivas en libertad. En segunda instancia, la jurisdicción corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en la sala político-administrativa, de acuerdo a lo previsto en los artículos 249 y 329 del COP. Establece el artículo 330 del COP que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros tribunales de distinta naturaleza. En cuanto al escrito recursorio, es un elemento fundamental en el proceso contencioso tributario. Es el escrito contentivo del recurso. En este sentido, en el artículo 260 del COP señala lo siguiente: el recurso se interpondrá mediante escrito en el cual se expresarán las razones de hecho y de derecho en que se funda, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el recurso deberá estar acompañado del documento o documentos donde aparezca el acto recurrido, salvo en los casos en que haya operado el silencio administrativo. De la citada norma se pueden extraer los requisitos del recurso contencioso tributario, el cual el primero de ellos debe interponerse por escrito, como segundo debe expresar las razones de hecho y derecho que lo fundamenten. Debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, como dijo anteriormente, y debe acompañarse del documento donde aparezca el acto recurrido, salvo en los casos de silencio administrativo. En cuanto al lapso para interponer el recurso contencioso tributario, en este mismo orden de ideas es importante señalar que el lapso para interponer el recurso contencioso tributario comenzará a computarse a partir del vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico, que es de 60 días contado a partir de la fecha de culminación del lapso probatorio, a que hace referencia el artículo 254 del COP.
Continúa contemplándose en el periodo de 25 días hábiles contados a partir de la notificación o de la fecha efectiva del silencio administrativo, para ejercer el recurso contencioso tributario que estaba establecido en el Código de 1900, en su artículo 1187, actualmente Código Orgánico Tributario. El lapso para interponer el recurso será de 25 días hábiles contados a partir de la notificación del acto que se impugna o en el vencimiento del lapso para decidir el recurso jerárquico en caso de negación de esto. En cuanto a la admisión del recurso contencioso tributario, la admisión del recurso está consagrada en su artículo 267 del COC, el cual establece un término luego de que las partes estén notificadas y conste en auto. Estando las partes a derecho, se pronunciará el juez el quinto día de despacho siguiente sobre la admisibilidad o no del recurso. La representación del fisco podrá manifestar oposición a la admisión del recurso interpuesto dentro de ese mismo plazo. La apelación del recurso contencioso tributario, el artículo 267 en su parágrafo único establece: la admisión del recurso será apelable dentro de los 5 días del despacho siguiente, siempre que la administración tributaria hubiere formulado oposición y será oída en el solo efecto devolutivo. Si el tribunal resuelve inadmitir el recurso, se oirá apelación en ambos efectos, la cual deberá ser decidida por la alzada en el término de 30 días continuos. En cuanto al lapso probatorio del proceso contencioso tributario, tenemos la apertura del lapso probatorio, que de acuerdo con el artículo 268 del COP, vencido el lapso para apelar las decisiones a que se refiere el artículo 267, o desde que conste en auto la devolución del expediente del tribunal de alzada que admitió el recurso, se abrirá prueba de pleno de derecho una vez que se produce la admisión del recurso sin necesidad de providencia algún o por parte del tribunal de la causa. De igual manera, es importante señalar que para que se declare la causa abierta a prueba, se requiere que ambas partes, recurrente y representante del fisco nacional, así lo soliciten. Si una sola de las partes, quien lo exige, no procederá, pues se podría perjudicar a la contraparte en caso de tener estas pruebas. En cuanto al lapso para la sentencia, el artículo 277 del COP indica que presentar los informes o cumplido el auto para mejor proveer o pasado el término para su cumplimiento, el tribunal pasará a dictar sentencia dentro de los 60 días siguientes continuos, solo para ser diferido por una sola vez y por un lapso que no exceda de 30 días. Los lapsos procesales son de cumplimiento obligatorio y hay que dejarlos correr totalmente a los efectos de interponer el recurso de apelación. Cuando la sentencia es dictada fuera de los plazos establecidos en su diferimiento, deberán ser notificadas a las partes, que una vez conste en auto su notificación. Sin esta notificación no correrá el lapso para interponer la apelación. En cuanto a la apelación de la sentencia, luego de esta notificación empezará a correr el término de 8 días de despacho para apelar la sentencia definitiva o interlocutora que causa un gravamen irreparable. Cuando se trata de determinación de tributo o de sanciones tributarias o pecuniarias, solo procederá a la apelación cuando la cuantía sea de 100 unidades tributarias si se trata de persona natural y de 500 unidades tributarias para personas jurídicas. En cuanto a la ejecución de la sentencia, esta viene a ser la última etapa del procedimiento. La ejecución de la sentencia o cualquier acto que tenga fuerza tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Una vez que ya haya quedado definitivamente firme, pasada con autoridad de cosa juzgada, el tribunal, a petición de parte interesada, decretará su ejecución. Las partes de mutuo acuerdo, siempre que conste en auto, podrán suspender la ejecución por un tiempo determinado que no sea menor de 3 días ni mayor de 10 días, así como también realizar actos de composición voluntaria con relación al cumplimiento de la sentencia. A los efectos de suspender la ejecución se seguirá lo establecido en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, en lo que respecta al recurso jerárquico, a continuación su definición. El recurso jerárquico puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto que se cuestiona, examinando este acto, lo modifique o lo extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes. Este es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la propia administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más profundamente y decida, teniendo en cuenta datos y argumentos que el contribuyente aportará a lo largo del proceso. El recurso jerárquico procede contra los actos que determinen tributo, una vez ocurrido el hecho imponible que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Realice la determinación tributaria, pudiendo esta
actuar de oficio, bien sea sobre base cierta o sobre base presuntiva. Apliquen sanciones. Las sanciones aplicables por la Administración Pública Tributaria por incumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Tributario serán la multa, comiso y destrucción de los efectos materiales objeto de ilícito de utilización para cometerlo, la clausura temporal del establecimiento, suspensión o revocación del registro de autorización de industria y expendio de especies grabadas fiscales. En los demás casos señalados expresamente en el Código o en las leyes, cuando se trate de la aplicación de tratados para evitar la doble imposición, los interesados pueden ejercer los recursos administrativos y judiciales previstos en el Código y de manera operativa acogerse a los procedimientos amistosos establecidos en los referidos tratados. La impugnación del acto administrativo también procede por ilegalidad, por inconstitucionalidad, desviación de poder y usurpación de funciones. El recurso jerárquico tiene que ser interpuesto por quien tenga interés legítimo, personal y directo. Asimismo, en cuanto a la admisión del recurso, la Administración Tributaria admitirá o no el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. En los casos que la oficina de la Administración Tributaria que debe decidir el recurso sea distinta de aquella oficina de la cual emanó el acto, el plazo o lapso establecido de 3 días se contará a partir del día siguiente a la recepción de dicho recurso. Asimismo, de igual manera, tenemos las causales de inadmisibilidad. Son causales de inadmisibilidad de recursos jerárquicos las siguientes a continuación. Primero, la falta de cualidad o interés del recurrente. Esto es la falta de legitimidad activa, personal y directo. 2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso. Los plazos para interponer, impugnar o ejercer el recurso son perentorios y se extinguen con el transcurso del tiempo. 3. La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente. 4. La falta de asistencia o representación de abogado. Asimismo, tenemos también la improcedencia del recurso. Los actos dictados por las autoridades competentes en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. Segundo, los actos dictados por las autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República en conformidad con los impuestos en los respectivos tratados internacionales. En cuanto al lapso probatorio, una vez admitido el recurso jerárquico, la Administración Tributaria notificará al interesado de la apertura de un lapso probatorio para que se evacúe las pruebas promovidas en su escrito y las que estime pertinentes la Administración. El lapso será fijado de acuerdo a la importancia y complejidad del caso y no podrá ser inferior a 15 días continuos prorrogados por un lapso igual. Según la complejidad de las pruebas a ser evacuadas, se puede promover todo tipo de pruebas legalmente permitidas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes, con excepción de la confesión del funcionario público, juramento decisorio y posiciones juradas. Cuando no procede la apertura del lapso probatorio, se podrá efectuar la apertura del lapso probatorio en los asuntos de mero derecho. El derecho no se prueba, lo que se pretende probar son los hechos, y cuando el recurrente no haya anunciado, alegado o promovido pruebas. En cuanto a la decisión del recurso, el lapso para decidir es de 60 días continuos mediante la resolución, en el caso de la decisión motivada, la cual corresponde a la máxima autoridad de la Administración Tributaria nacional o municipal, según sea el caso, quien podrá delegarla en la unidad o unidades bajo su dependencia. Esto es todo, gracias por su atención.